Esta semana me compré por cuarta vez el libro 22 cuentos cortos y ligeros de Sandra Russo. Lo tuve varias veces, pero bueno, siempre lo regalé por esa necesidad de compartir lecturas con los demás y de poder repensarlas de esa manera. Como dice la escritora Selva Almada, insistimos con los libros que nos gustan como en una especie de evangelización de hormiga. El libro se edita en 2017 y a los pocos meses se publica su quinta edición. 22 cuentos cortos tiene a las mujeres como protagonistas y a las problemáticas de género como eje central. Son mujeres que se entienden o que entran en conflicto, que se alían o se quieren agarrar de los pelos. Y como dice la autora, hay mujeres con hombres o mujeres a punto de estar sin ellos. Y también hay hombres que quieren ser parte de lo que siempre estuvo relegado al otro sexo. Las mujeres de este libro atraviesan la maternidad, abortos, rupturas, violencias, relaciones de manipulación, matrimonios conflictivos, abandonos y algunas épocas precisas de oscuridad, pero que siempre, en todos los casos, se paran para reinventarse, o al menos lo intentan. Cuentos tienen mucho más de cortos que de ligeros. Son de fácil lectura, pero a la vez interpelan y nos hacen encontrarnos en algunos registros con algunas miserias humanas que reconocemos en la lectura, incluso las propias y sobre todo las propias, que no sabemos hasta qué puntos nos corresponden. Hay algo que personalmente me parece súper atractivo en estos 22 cuentos, que tiene que ver con la desdramatización de los conflictos de pareja, pero también de los duelos, que después ese drama y esa profundidad se recupera o aparece en otras relaciones, en otro tipo de vínculos, como los de madre e hija. Y también hay nuevos tipos de familia, nuevos tipos de relaciones, y abre otras posibilidades, otros horizontes que no son los tradicionales, pero que existen y traen aire fresco y en buena hora, que son cada vez más cotidianos. Sandra Russo dice: la opresión está en el texto, pero yo no tengo que andar con el resaltador. Creo que es uno de los ganchos que atraen del libro y bueno, yo comparto esta mirada. 22 cuentos cortos y ligeros rompe descarnadamente con el mito del amor romántico y de las estructuras institucionales, particularmente en un cuento de dos chicos de 19 años que se atraen y terminan en un telo de mala muerte en Constitución comiendo una pizza napolitana con Coca-Cola y se fuman un porro. Se llama Mariposas y se los recomiendo. Sobre este texto, en una entrevista, Sandra decía: el enamoramiento presupone un poco de romanticismo. No es que se terminó, pero me refiero a la estructura institucional del amor romántico, la que se ajusta mucho a la heteronorma y termina la idea de posesión del otro. Me parece que hay que pasar por otros trances. No hay ningún sistema de relaciones que no incluya un poco de dolor. No existe la fórmula perfecta, pero esta, la de serás mío y seré tuyo para siempre y esas cosas, encubre mucho caretaje. Vamos a escuchar algunas de las voces anónimas, algunas experiencias de lecturas de 22 cuentos cortos y ligeros, donde estos lectores cuentan si disfrutaron leyendo el libro, qué cuestiones exponen relacionadas a los vínculos y cómo aborda las discusiones pendientes entre mujeres y esa necesidad de un debate profundo de lo que significa ser hombre, básicamente si se sienten interpelados. Sandra logra en cada cuento que, aunque no sea una situación de vida que uno haya vivido, te puedas sentir completamente identificada con cada situación, con cada vínculo, generalmente entre mujeres y hombres, donde a veces lo atraviesa la maternidad. Y me gusta que el rol del hombre se expone en contraposición a la mirada de la mujer, siempre desde la mujer como sujeto y el hombre con su presencia o su ausencia, con su buena o mala forma de ser, está ahí presente y cuestionando las masculinidades de una forma muy sutil, de una forma muy cotidiana. Te muestra la voz, como decía John Berger, la voz de los que fracasaron en teoría, ¿no? Claro, muestra que en definitiva la vida es mucho más complicado de sostener todas esas exigencias de lo social, del mercado y rompe justamente con esa escenografía que el amor romántico montó para esos jóvenes. Hay un desencanto en los vínculos, ¿no? Hay una necesidad de cambio de ciclo, ¿no? Cuando Sandra habla del peso cervical del desencanto, que me pareció una frase demoledora, o sea, en realidad llena de luz,
Me refiero a ese desencanto, ¿no? El peso cervical del desencanto, el desencanto como peso, por eso la necesidad de transformar, la necesidad de pasar de oruga a mariposa, la necesidad de bosque, la necesidad de verde, la necesidad de relaciones con más aire, con más luz, que en definitiva son de relaciones más verdaderas, ¿no? Y después, por otro lado, también sí, porque eso es lo que tiene, ¿no? Tiene matices, no es binario, no es blanco-negro, tiene matices. Ella dice, hay vínculos que a uno lo alumbran, que lo alimentan, que le devuelven a su vez cosas propias que había olvidado. El libro lo que me marca es todas las posibilidades de vida, y bueno, en donde se libera mucho más el deseo, en donde ya no hay roles, donde la mujer no tiene asignado roles, o tal vez los tiene asignados, pero no se aferra a ellos o no los cumple a rajatabla, sino que los cuestiona. Y en las nuevas masculinidades también, ¿no? La mujer no tiene que estar preparada para aguantar al hombre. Por ejemplo, todas esas preguntas que uno fue haciéndose y fue cambiándose, parándose de una manera diferente y viendo las cosas de una manera diferente. Y este libro, por supuesto que me interpela en las nuevas masculinidades y en mi masculinidad por sobre todo. Yo vengo de una casa en donde mi papá era el proveedor. Cuando hablaba mi papá todos nos callábamos, donde mi papá era la ley. Lo que decía mi papá era sagrado. Dejaba plata en la casa a mi madrastra y se iba y no estaban todo el día. Y eso era mi papá, digamos. Y mi madrastra debía tener todo impecable, todo brillando. Entonces, bueno, yo desde luego que en mi casa hoy con mi compañera las cosas no se llevan así. Puedo notar la transformación de esa masculinidad y criando a mis hijos de otra manera, desde luego a la que fui criado yo, y eso ya es un proceso, ya es una metamorfosis. Cuando se publicó el libro de cuentos de Sandra, yo participaba de sus talleres de escritura. Por eso mi lectura estuvo atravesada por lo que ella muchas veces nos decía en el taller, que había que escribir a ras del piso, con una mirada atenta a lo cotidiano, los detalles, las emociones, que no hay que buscar historias pretenciosas, sino recuperar las propias experiencias de vida, no para contar lo que realmente pasó, sino para crear otras historias, relatos creíbles, verosímiles. Esto que hablábamos en el taller me iba resonando al leer cada cuento. Ahí estaba esa escritura a ras del piso, esa que permitió pispear la casa de la señora Amalia en el pH de la Boca, en el cuento El ancho de oro, y verla sentada en la mesa redonda con su mantel de hule de fondo negro y flores amarillas y violetas, con la pila de cartas extendida sobre el mantel. Estuve también en el bar de Constitución como la chica del cuento Mariposas, y me recordé a mí misma en algún bar leyendo y tomando caña legui. Con esa doble mirada de lectora y rastreadora de la escritura me sumergí en los 22 cuentos protagonizados por mujeres. Son historias atravesadas por vínculos amorosos. Hay encuentros, separaciones, relaciones recientes, rotas o simplemente desgastadas. Pero no hay cliché. Son mujeres que viven con intensidad real y no hollywoodense esas relaciones. Hay pérdidas, desilusiones, pero también liberación cuando se dan cuenta que el amor se terminó. No hay drama y sí bastante humor frente a situaciones que muchas mujeres vivimos, como la culpa de dejar a una hija chiquitita para salir a trabajar lejos. Guiños feministas que nos muestran cómo cargamos con mandatos sociales y también cómo poco a poco intentamos dejarlos atrás. Finalmente pudimos hablar con Sandra Russo y le hicimos algunas preguntas, como por ejemplo el abordaje sobre las discusiones que las mujeres tenemos pendientes y que nos obligan a mirarnos. Le preguntamos cuáles son y cómo aparecen. Sondeo algunas discusiones que las mujeres tenemos con nosotras mismas y entre nosotras, entre mujeres. Una de ellas es, cómo cursamos la admiración por otra mujer. Creo que la cultura no nos dota de herramientas emocionales para bancarnos a la que es más linda, a la que le va mejor, a la que tiene más suerte. Por ahí nos sale más acompañar a la que está en la mala. No tenemos muchas herramientas para acompañar a la que le va bien. Y eso se roza con la envidia y hay, creo que es un agujero negro en lo femenino de la cultura, la envidia. Eso es uno de las discusiones o de las tensiones
que me interesa entre las mujeres y que bueno, en el anticristinismo se pudo ver perfectamente. Sandra insiste en muchas entrevistas en que hace falta un debate profundo de las nuevas masculinidades y el libro traza algunas posibilidades. Le preguntamos cómo son y cómo creó los personajes masculinos del libro. Aparecen algunos varones en mis cuentos, algunas parejas en realidad, son rotos y descosidas o a la inversa, ¿no? Que forman parejas que son las que a mí me gusta escribir, que no son las parejas convencionales, son parejas donde, y eso bueno, ahora pronto sale mi nuevo libro, que es un ensayo y donde abordo un poco mejor y más explayo más en este tema. Las parejas de las ficciones mías también tienen ese plus de amistad e incluso esa dimensión del absurdo que yo creo que existe en toda pareja. Lo que pasa es que normalmente se tiende a dramatizar porque se toma la pareja como una especie de celda de reclusión y en realidad, por supuesto que toda pareja tiene una puerta de salida, basta con tomar la decisión. Pero los nuevos varones o las nuevas masculinidades, yo creo que tiene que ver con eso, no son varones patriarcales. Hay algunas historias donde no, donde hay viejos formatos, pero sí surgen otras masculinidades que están más ligadas a reírse de sí mismos, a reírse de que son hombres, a reírse de lo que, íntimamente me refiero, ¿no? A reírse de lo que se supone que tiene que ser un hombre y de lo que ellos se aguantan o no se aguantan, pero en los vínculos con estos hombres lo que aparece es una especie de amistad, de compañerismo, más que la adrenalina fulminante del amor romántico. En 22 cuentos cortos y ligeros hay algunos pasajes dramáticos y otros de mucho humor. Le preguntamos por último si disfrutó el proceso de escritura. Y disfrutar de la escritura, de la ficción, claro que sí. La ficción es diferente al trabajo periodístico, donde uno tiene un contrato con el lector. Es diferente al ensayo, donde uno tiene también un contrato con el rigor de los datos que va dando, y donde se tiene que ceñir muy bien al sentido de los autores con los que trabaja. Para mí la ficción es súper liberadora porque te permite hablar de los mismos temas, pero desde un lugar donde en el contrato con el lector está habilitada la imaginación. Entonces ahí uno puede, sobre todo cuando uno tiene un pasado periodístico, uno puede aflojarse y hacer que sucedan cosas que en la realidad hubiese querido que sucedieran y no pasaron, o desviar los núcleos biográficos. Siempre se trabaja con núcleos biográficos, pero la ficción te da la posibilidad de hacerle justicia a lo que pasó, mezclándolo con lo que no pasó. Y eso es magia. Voy a leer uno de los 22 cuentos que refleja un poco esa falta de solidaridad entre mujeres y es un gran aporte al debate. Se llama Zapatillas Blancas. Marina me intrigaba mucho, me atraía. La intriga es una forma voraz de la atracción. Ella era, creía, como sería yo en un par de años. Yo quería ser como ella ya. Marina tenía 14, yo 12. La diferencia de edad, que no era tanta, estaba marcada como dos nacionalidades distintas. Ella iba al secundario y yo todavía usaba delantal. Y sobre todo, ella mantenía muchos tipos de juegos con los varones que a mí me daban asco. A Marina le gustaba darme todo tipo de detalles. A mí me daban asco, es verdad, pero me intrigaban. Vivíamos en la misma manzana, ella sobre Olavarría y yo sobre Libertad, en un barrio tranquilo, lleno de jacarandás, de casas chicas con jardines, de gente que caminaba despacio. Nos aburríamos. Los barrios del conurbano son un entretejido increíble de relaciones de todo tipo, así que con Marina nos conocíamos desde siempre, desde que ella acompañaba a su hermano menor a mi colegio en primer grado. Yo la veía llegar sin saber todavía su nombre y le miraba los zapatos. Desde que la vi entonces lo primero que le miré y le seguí mirando mucho tiempo fueron los zapatos. A lo largo de los años le vi yerminas azules, mocasines sin taco y otros con apenas un poquito de taco, zapatillas deportivas totalmente blancas, hojotas totalmente negras, sandalias de tiritas cruzadas que, dejaban ver uñas pintadas de nacarado.
botas a las rodillas acordonadas como si fueran de superheroína en una época en la que estaba de moda Sarah Cave. Lo primero que me fascinó de Marina fue eso, su estilo. Descubrí que el estilo consistía en abstenerse, o por lo menos el de Marina, que era el que a mí me gustaba tanto, aunque ella no se abstenía de tantas otras cosas. Después de verle las zapatillas totalmente blancas o las botas totalmente negras, yo reflexionaba sola en mi habitación. Tenía en mi placar zapatillas y ojotas de todos los colores. Mis compañeras de grado pasaban por la etapa de ese tipo de competencia femenina, que con el tiempo se vuelve un modo general de ser mujer, tener mucho y siempre algo distinto. A mí me llenaban de admiración los gustos firmes y cortantes de Marina, esa manera de expresar quién era, no cada día o para cada ocasión alguien distinto, sino ella, siempre ella. Parecía delicada, refinada, calladita, pero era muy atrevida y a veces, para mi gusto, muy chancha. Era muy linda, tenía un cuerpo de huesos grandes y músculos un poco marcados por el hockey. La melena oscura con reflejos rubios casi siempre la llevaba atada con una gomita y por eso impactaba las pocas veces que la dejaba suelta, aireada, con ondas grandes que le llegaban a la mitad de la espalda. Venía de esas familias suizas de piel cetrina y ojos almendrados. Cuando ella tenía 14 y yo 12 coincidíamos en el club del colegio, que quedaba en Ranelagh, a unas 10 cuadras de la parada del colectivo. Ella entrenaba con el equipo de primera y yo tenía mi clase de gimnasia. Esas tardes también entrenaban ahí las veteranas que andaban por los 20 y pico, 30. Para mí eran mujeres grandes. Mi propia madre tenía 30 y pico en esa época. Muchas veces yo la había visto a Marina charlando con una de las veteranas, Elisa, una mujer un poco gruesa y de piel muy blanca, que muy seguido iba al entrenamiento con sus 2 hijos, y después de la merienda se quedaba a esperar al marido. Elisa no sonreía cuando él llegaba. Parecía que soportaba que la fuera a buscar. Todas las veteranas le cuidaban a los nenes, le daban besos, le convidaban alfajores. Todas saludaban afectuosamente al marido cuando llegaba. Elisa separaba su silla de la mesa, agarraba el bolso y se despedía de todas agitando el brazo. Era rara Elisa, pero nunca hablamos con Marina sobre ella. Para mí, Marina se reducía a la atracción por todo lo que ella hacía o decía sobre los varones y a lo irresistibles que parecían todos sus zapatos. El resto de su vida no me contaba, ni siquiera cuando caminábamos juntas esas largas cuadras desde la parada del colectivo. En el recorrido ella fumaba hasta 3 cigarrillos uno atrás de otro. Me convidaba, pero yo no quería. Coincidíamos en la parada y durante el viaje y la caminata en general hablábamos de sus novios. Marina tenía varios. No eran novios exactamente. Ella decía que quería tener algo con todos los que le gustaran, que es lo que hacían los varones. Que qué diferencia había. Decía que de uno le gustaba una cosa y de otro otra. Decía concha y pija. Era raro escuchar a una chica también vestida decir esas palabras que en otro momento no se usaban mucho entre las chicas. Decía que no le importaba lo que dijeran de ella, que era puta, porque todas eran unas reprimidas. Decía que todavía no se había enamorado. Me contaba cómo besaban sus novios, me contaba también que en las fiestas con uno de ellos se iban al garaje y se encerraban en el auto del padre. Me contaba las cosas que hacían. Algunas me parecían repugnantes, pero dichas con esa voz cristalina y en boca de alguien que usaba zapatillas inmaculadas, no sonaba tan mal. Yo suponía que todo lo que me contaba Marina era lo que se hacía de grande, a los 14, y me imaginaba a todos los demás haciendo esas cosas, y me parecía absolutamente increíble. Cuando llegábamos al club, se terminaba el contacto entre ella y yo, porque siempre estaba Elisa esperándola en la puerta. Era raro, porque Marina llegaba conmigo, que tenía 12, y en el club no se separaba de Elisa, que tenía 30 y 2 hijos y marido. Su influencia en mí era tan fuerte que hasta esa plasticidad me parecía parte del magnetismo de Marina. Las veía cuchichear y reírse rumbo al vestuario, las dos con sus palos de hockey y sus uniformes idénticos aunque estaban en equipos diferentes. La pollerita escocesa y la remera blanca. Las cabezas de ambas juntándose en el chisme y después separándose en la carcajada. Elisa se reía solamente con Marina. Yo me reunía con mis compañeras de séptimo. Siempre nos mandaban a correr alrededor de la cancha. 10, 15 vueltas. A veces me cansaba y me quedaba escondida atrás de un palo borracho. Desde allí miraba la cancha donde entrenaban los 2 equipos. A Elisa la perdía de vista. A nosotras, las veteranas, ni nos saludaban. Además de Marina, en primera jugaban un par de hermanas mayores de mis compañeras que por otra parte estaban celosas de Marina. Me decían que era una agrandada, que ya tenía amigas del secundario porque me creía más inteligente o que era la novia de Marina. Decían que Marina era lesbiana. Yo me reía, abrumada por la información que Marina me daba sobre sus toqueteos con los chicos. No solo mis compañeras estaban celosas. Me enteré esa tarde, cuando terminaron a la misma hora de las 3 actividades, y los 3 grupos femeninos, uno de 12, otro de 14 y otro de 20 y pico.
Nos dirigimos corriendo al vestuario. Las duchas no alcanzaban y había que llegar primero. Me tocó el primer turno. Marina me agarró de la muñeca y me hizo entrar a la ducha junto con algunas de sus compañeras. Fue muy rápido. Una enjabonadita y solo algunas se lavaban el pelo. Entre las 8 o 10 duchas había cortinas de plástico, pero estaba roto y en algunas directamente caído. De todos modos, la desnudez de los vestuarios no era una verdadera desnudez. Era solo sacarse la ropa para bañarse. Salí rápido del agua y corrí a mi locker envuelta en la toalla. Me sequé y me vestí con mucha rapidez. Agarré mi bolso para salir del vestuario y cuando traspasé la puerta la vi a Elisa. La miré directamente a los ojos. Ella estaba parada cruzada de brazos con el bolso entre los pies. Es difícil olvidar esa mirada. Nunca había visto una así. Echaban humo esos ojos, hundidos en el entrecejo, nublados por una película de furia. De repente me pareció una cara de chancho maléfico, un personaje de cuento de terror. Me apuré con 2 o 3 de mis compañeras rumbo al bar, pero enseguida sentí una garra en mi hombro. Era la de Elisa, que de pronto se había vuelto una fiera que aullaba. Me tiró al piso diciéndome cosas raras como «¿Así que andás diciendo que estoy gorda?». No tenía sentido nada, pero Elisa empezó a patearme en el piso. Me pateaba en el estómago. «¿Así que te crees que jugás mejor que yo?». Yo gritaba y lloraba y mientras rodaba por el pasto pateada y cachetada, pude ver que alrededor se había formado un círculo de zapatillas, que muchas de mis compañeras, las de primera y las veteranas, miraban asombradas la paliza, pero ninguna intervenía, que estábamos dando un espectáculo ancestral en el que yo era la ofrenda. Yo gritaba que alguien la detuviera, pero ninguna zapatilla se movía. Tenía sangre en la cara, pero a través de ella pude ver los niños que corrían, seguidos por un hombre. Ellos 3 sí gritaban, eran los hijos y el marido de Elisa. «Soltala, Elisa, soltala», gritaba el marido. «Mamá, dejala», gritaban los nenes. Elisa se detuvo unos instantes cuando llegó su familia. Yo la sentía jadear arriba mío, pero muy pronto, como tomando más furia encapsulada dentro de sí, volvió a agarrarme a trompadas. Me levantaba del piso para pegarme. Entre caída y caída pude ver otra vez el círculo de las zapatillas, y entre ellas distinguí un par perfectamente blanco, manchado con unas gotas de sangre. El marido la agarró por atrás y la sujetó con fuerza. Recién entonces un par de mis compañeras se agacharon para ver cómo estaba. Estaba reventada a patadas. «¡Médico!», gritó alguien. Enseguida vino corriendo el padre de una del secundario que estaba en el club y era médico. Yo tenía un tajo en la frente que no era muy grande, pero sí profundo. Seguramente me había caído sobre una piedra una de las tantas veces que Elisa me tiró al piso. Manaba mucha sangre y me quejaba agarrándome la panza porque me parecía que me había roto todos los huesos. Me llevaron al vestuario y me hicieron las primeras curaciones, mientras llegaba la ambulancia. El marido de Elisa me agarraba la mano. «Ella no está bien, está yendo al psiquiatra, perdóname, tendría que haber venido con su asistente terapéutica». A Elisa le habían dado unas pastillas y estaba en la otra puerta del vestuario con sus hijos y algunas de sus compañeras. Yo lloraba despacito, casi sin ruido, del dolor, de la humillación, de la sorpresa. Al rato vino la ambulancia y me cargaron en una camilla para sacarme del vestuario. La habían estacionado justo afuera. En el refilón de la salida vi que la puerta estaba atestada de chicas que querían ver qué pasaba. Mis ojos identificaron muy rápidamente a los de Marina, que estaban perdidos en el grupo pero a su vez llamaban a los míos. Estaban desorbitados y extremadamente secos, muy abiertos y distantes. Nunca más les volví a hablar.